Saludos. Saludos. ¿Cómo están? Bien. Los ánimos, ¿cómo se sienten? Muy bien. Pues contentos de oírlo decir que están bien, contentos de su participación en el día de hoy en la conferencia del Ministerio del Principio Divino. Vamos a iniciar dándole la gracia al Eterno porque nos permitió una vez más reunirnos en este lugar en su nombre para compartir un mensaje de mucho valor y de mucha importancia para todos nosotros. Y después de darle la gracia al Eterno, vamos a darle la gracia a cada uno de ustedes por ese esfuerzo y ese sacrificio que han hecho de responder a nuestra invitación para participar en nuestra conferencia. Nosotros de este lado, siempre con el mismo amor y el mismo cariño, para configurarle un mensaje que estoy seguro que le será de mucha utilidad, de mucho beneficio, va a contribuir con su despertar espiritual. Y será una lección más en el peldaño del aprendizaje con respecto al conocimiento del mundo superior. Así que, sin más preámbulo, aquí estamos como siempre la joven Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula para seguir compartiendo mensajes de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar del tema del deber de la atalaya. El concepto atalaya significa profeta, mensajero de Dios. Ustedes saben que en la edad antigua, en los Emiratos Árabes y en la primera cultura, las primeras civilizaciones que habían, que comenzaron a desarrollarse en la tierra, los pueblos, las naciones vivían en su gran mayoría una enorme estabilidad política. Los gobiernos eran dictadores. Los presidentes de las diferentes naciones eran personas que se autoelegían, no eran personas elegidas por el pueblo. Y si un gobierno o un presidente era elegido por un grupito, había otro grupo que no estaba de acuerdo, como siempre, y vivían en una eterna disputa. Entonces, las naciones más fuertes, más poderosas, comenzaron a formar ejércitos y el más fuerte siempre vencía al más débil. La nación más fuerte, más poderosa, mejor armada o con el mayor ejército, hacía lo que mejor le placía con las naciones que eran más simples, más sencillas y que tenían un ejército menos preparado. Como resultado de eso, lo más fuerte, lo mejor armado, los ejércitos más grandes, le gustaban invadir las naciones con el propósito de saquearla, saquearle sus bienes, robarle sus provisiones. Entonces los gobiernos lo que hicieron fue que amurallaban sus ciudades. Le ponían una muralla y dejaban una puerta por donde se tenía que entrar y salir. Entonces, para evitar saqueo y para evitar invasiones, ellos construían una torre en la puerta de la entrada de la ciudad. Y allí, en aquella torre que por lo regular era alta, esa torre todavía se usan en las diferentes fortalezas de la República Dominicana y de otras naciones. Una torre elevada. En la cárcel también se usa para vigilar a larga distancia.
por si un preso quiere fugarse, por si un preso quiere, o si alguien quiere penetrar a la cárcel indebidamente, incorrectamente. Entonces, en esa torre ponían una persona que se llamaba el atalaya. Esa persona estaba encargado de vigilar para ver si alguien o un grupo de personas se asomaba a la ciudad con el propósito de saqueo, con el propósito de guerra. Y él tenía una corneta o un cuerno que en caso de que él vigilara y viera una amenaza para la ciudad, para su pueblo, a él le tocaba hacer sonar la trompeta, hacer sonar el cuerno, hacer sonar aquel instrumento. Y eso significaba que el pueblo tenía que prepararse porque venía alguien a hacerle daño. Entonces, de ahí nace el concepto atalaya. Una persona que está para vigilar, que está como que tiene que vivir en vigilia para poder proteger al pueblo, para poder proteger su nación. Entonces, un profeta que Dios levanta en una nación, en un pueblo, tiene semejanza con un atalaya. El profeta es levantado, es señalado dentro de una nación, dentro de un pueblo, con una atribución, con un papel semejante. Porque un profeta de Dios es una persona que tiene visión de futuro, que tiene visión de presente y también tiene visión del pasado. Entonces resulta ser que todos los acontecimientos de orden cósmico son cíclicos, son repetitivos. Esos acontecimientos se repiten con el tiempo. Por ejemplo, para que tengan una idea, en la Biblia hay una historia de cuando un grupo de hombres y de mujeres inconversos se propusieron llegar al cielo edificando una torre de ladrillo. Y los dioses que lo vieron ejecutar tal acción dijeron: mira lo que se han propuesto. Descendamos y confundámoslos. Y así vamos a desbaratar su plan. Ese mismo invento humano impío se produjo luego, muchos años después, cuando Dios levanta a un profeta en Israel o en el continente atlántico, llamado Noé. Ese acontecimiento está registrado en la Biblia como el diluvio universal. Él fue un elegido de Dios y tuvo visión de futuro. Dios le reveló un acontecimiento que venía. Y él comenzó a predicarlo y comenzó a evangelizar para que la humanidad se pudiera percatarse del acontecimiento que venía como un castigo de ello haber vivido en pecado, en desobediencia, en oposición a la ley de Dios. Y aquel profeta fue objeto de burla, de vituperio, lo calificaban de loco, pero cuando se llegó el tiempo, varias personas le habían oído, varias personas se habían creído y se unieron a él en esa misión. Vino el diluvio y destruyó toda la humanidad, mas los que le oyeron pudieron escapar con vida. Ese mismo acontecimiento, muchos años después, Dios levanta a Abraham, un profeta que se hizo amigo de Dios, un hombre que se hizo amigo de Dios y se convirtió en profeta. Abraham tuvo visión de futuro y tenía visión del pasado. Y comenzó a profetizar
y luchó en contra de los reyes de Sodoma y Gomorra. Y Dios le reveló a Abraham de que él iba a destruir esas ciudades porque el pecado era grande en gran manera y había llegado a la presencia de Dios. Y Abraham allí intervino, intercedió por ello. Y Dios le dijo que todo lo que hubieran, que fueran justos, no iban a perecer ni lo iba a tratar igual que lo que fueran injustos. Y él sacó varias personas que habían en la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y luego destruyó a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Luego, muchos años después, los hijos de Jacob cayeron esclavizados en Egipto, en manos del rey Faraón. Dios levanta a un profeta. Ese profeta tuvo visión de futuro, tuvo visión de pasado y conocía de manera inequívoca, de manera infalible, lo que le iba a pasar al Faraón y a su pueblo por haber vivido en oposición a la ley de Dios. Él profetizó y profetizó, y todo lo que le oyeron y le siguieron escaparon de la destrucción que Dios llevó a cabo al rey de Egipto y a su pueblo. Entonces, todos esos acontecimientos del pasado, en lo futuro volverán a repetirse. Y por eso Dios, de la manera que levantaba profetas en el pasado, para que le hablaran al pueblo y para que lo amonestaran sobre el pecado, así va a seguir levantando en lo futuro. Eso es algo perpetuo. De manera es, mis hermanos, que la misión de un profeta que Dios levanta, que Dios escoge, que Dios llama, es hablarle, amonestarle al pueblo para que se aparte del pecado, para que se aparte de la iniquidad, para que se aparte de su mal camino por el cual han transitado, por el cual han vivido por muchísimo tiempo. Y el hombre y la mujer que no se aparta y que no le oye a ese profeta que Dios levanta, ese paga la consecuencia. Porque un profeta de Dios es un mensajero de Dios. Es una persona que está para hablar al pueblo, palabra de Dios, y para amonestar al pueblo para que se aparte de su camino malo, se aparte de la iniquidad, se aparte del mal. Y cuando ese hombre o esa mujer no se aparta, entonces paga las consecuencias. De manera es que este pequeño relato tiene que ver con darle a conocer qué quiero decir cuando hablo de que los acontecimientos de orden cósmico son cíclicos, son repetitivos. Porque de la manera que en tiempo de Abraham hubo reyes de Sodoma y de Gomorra opuestos a Dios, contrario a Dios, así hubo en tiempo de Moisés. Y así habrá en el futuro próximo. Reyes, religiones, sectas, que son opuestas a Dios, que son contrarias a Dios, que son enemigas de Dios. Y lo que le pasó a todos aquellos reyes del pasado y su pueblo, eso le va a pasar a todos los reyes del futuro. Entiéndase por reyes las sectas y las religiones. De manera es que hoy vamos a hablar de cuál es el deber del atalaya, cuál es el deber del profeta. Y para ello vamos a leer la primera lectura. En Deuteronomio 18, del 15 al 22. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre,
yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijere en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Amén, muchas gracias. Aquí tenemos la lectura de el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, versos del 15 al 22. Y esa lectura lleva como título, Dios promete un profeta como Moisés. Todos los profetas que Dios ha levantado en el pasado han tenido la misión de llevar la palabra de Dios al pueblo. Y todos los profetas que Dios levante en lo futuro tienen la misma misión. Ustedes saben que Moisés fue un hombre leal a Dios, fue un hombre sincero, fue un hombre humilde, que cumplió a cabalidad con la misión encargada por Dios. Y cuando Moisés llegó al final de su ministerio, él reunió a los israelitas y le dijo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él te corresponde oírle, a él oiréis. Conforme a todo lo que dijiste, a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Así como yo te levanté a ti en medio de ellos, así le voy a seguir levantando profeta de en medio de sus hermanos, como tú. Y yo pondré mis palabras en su boca. Y él le hablará todo lo que yo le mandare. Muchas veces Dios hace eso en medio de un pueblo, en medio de una nación, y levanta a un profeta, le pone su palabra en la boca a ese profeta para que él vaya y la distribuya y la hable en medio de sus hermanos, en medio de sus amigos, en medio de su pueblo. Y de inmediato el pueblo reacciona de manera negativa y dice, este hombre es un inventor. Y habla palabra en nombre de Jehová que nosotros no entendemos y que nosotros no conocemos. Porque ellos existen dos tipos de profetas. Profeta falso y profeta verdadero. Profeta de Dios y profeta de los Baales. Entonces, un profeta que sea de los Baales, un profeta falso, presume de ser profeta y presume de hablar palabra de Dios, pero no habla palabra de Dios, habla su propia palabra, da su propio mensaje. Pero cuando Dios levanta a un profeta y le revela cosas que el pueblo no entiende y que el pueblo no conoce, ese profeta es digno de creencia, digno de aceptación,
y digno de respeto. Así es que, mis hermanos, Dios siempre le ha prometido profeta a su pueblo para que le ministren la palabra de Dios. Entonces dice el Señor: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no haya mandado a hablar, o hablare palabra de dioses ajenos en el nombre de Dios, el tal profeta morirá. Y si alguien del pueblo dijere en su corazón: ¿cómo conocemos la palabra que Jehová no ha hablado y la palabra que Jehová ha hablado? Entonces Dios nos deja como una forma de cómo identificar a un profeta, si es falso o si es verdadero, si viene de Dios y si no viene de Dios. Y él dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere lo que él anunció, es palabra que Jehová no ha hablado. Porque el profeta de Dios, cuando predice algo, se cumple. Y cuando anuncia algo, acontece. Porque la palabra de Dios son inequívocas y son infalibles. La palabra de los hombres son el resultado del error, el resultado de un hombre o de una mujer que anda en la oscuridad moral y espiritual. Entonces dice: si se cumpliere y si aconteciere lo que anunció y lo que dijo, es palabra de Dios. Es palabra que Dios ha hablado. Pero si no aconteciere, si no se cumpliere lo que dijo, lo que anunció, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tenga temor de él. Así es, mis hermanos, que Dios ha puesto la manera de cómo distinguir al profeta falso del verdadero, al profeta que habla palabra de Dios y al que habla palabras que no son de Dios. Así que vamos a leer la próxima lectura. En Ezequiel 33, del 1 al 9. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisares al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo venir la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tus manos. Y si tú vieres venir al impío de su camino, y si tú no avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Muchas gracias. La lectura leída está tomada del libro de Ezequiel 33, verso del 1 al 9. Y habla directamente del deber del atalaya. ¿Qué se entiende por un deber de una persona, de un funcionario, de un ministro, de un trabajador en una determinada compañía, o de un padre de familia o de una madre en su hogar? ¿Qué se entiende por un deber?
Un deber es una responsabilidad, es una obligación. Una madre tiene como obligación la responsabilidad de la crianza, de la higiene de sus hijos, de alimentarlo, de bañarlo, cuidarlo, protegerlo, de darle buena educación, al igual que el padre. Si yo necesito trabajo, una compañía necesita un trabajador, y yo voy a esa compañía o la compañía me busca, y yo ingreso a trabajar a esa compañía, de seguro que mi jefe inmediato me va a hablar de qué es lo que yo voy a hacer, cuáles son mis atribuciones de mi incumbencia, cuál es mi deber, cuáles son mis responsabilidades. Entonces, cuando a mí me dicen lo que debo hacer y yo cumplo con lo que me dijeron, con las asignaciones que me hicieron, yo he cumplido con mi deber. Asimismo, de igual manera, Dios levanta a un profeta con una misión, con un objetivo, con una finalidad. Y es que Dios pone palabra en boca del profeta y el profeta debe llevar ese mensaje al pueblo, debe llevar ese mensaje a la persona. Ese es el deber del profeta. Hablarle sobre el pecado, sobre la transgresión que han vivido y que viven en contra de la ley de Dios. Hablarle, amonestarlo para que se percate, para que se pueda percibir de que vive en contra de la ley de Dios, de que vive en contra de lo que es justo, para que se percate, para que se pueda persuadir de que vive en contra de los principios de Dios y que debe apartarse para poder alcanzar misericordia y para poder volver a la unidad con Dios. Esas son las atribuciones de las incumbencias de un profeta. Entonces, el profeta Ezequiel dice que llegó palabra de Dios a él y le dijo: hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando yo trajere espada sobre la tierra, y del pueblo de la tierra tomare un hombre, y de su territorio, y lo pusiere por atalaya. Si él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya, que quiere decir profeta, ve venir la espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás las palabras de mi boca y los amonestará de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirá. Y si tú no le hablas para que el impío se guarde de su mal camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Y si tú le hablas, si tú le avisas al impío de su mal camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Es decir, Dios elige
y ha elegido profeta, pone su palabra en el pueblo y amonestarlo, aconsejarle, sugerirle, advertirle de que debe apartarse para alcanzar la misericordia de Dios. Y un detalle muy importante, dice Dios que cuando yo trajere espada sobre la tierra. ¿Qué representa la espada? La espada representa un juicio, un castigo, que por lo regular siempre han llegado a los pueblos y a las naciones por causa de haber vivido en oposición a Dios, por haber transgredido los principios de Dios. Una espada representa un castigo, un juicio. Y por eso dice que cuando yo trajere espada sobre la tierra, y si yo tomare a un hombre de un territorio y lo pone por la atalaya, lo pone como mensajero, a ese profeta le toca hablarle al pueblo, amonestar al pueblo, sugerirle al pueblo. Y eso significa hacer sonar la trompeta. Avisarle al pueblo de su mal camino. Avisarle al pueblo de su pecado. Porque el pueblo de Dios, por lo regular, no sabe lo que es malo ni lo que es bueno. La mayoría del pueblo no sabe ni lo que es maldición ni lo que es bendición. La mayoría del pueblo no tiene la capacidad de diferenciar lo que es de izquierda ni lo que es de la derecha. La mayoría del pueblo no entiende ni tiene la capacidad para discernir el bien del mal, la bendición de la maldición, lo bueno de lo malo. Entonces el profeta sí tiene visiones de Dios, sí tiene conocimiento de Dios. Y ese conocimiento es el que tú debes llevar al pueblo para que el pueblo se aparte de su mal camino, para que el pueblo se pueda percibir, para que el pueblo se pueda orientar de una manera correcta, de una manera inequívoca y de una manera infalible. Sabiendo que siempre hay dos tipos de profetas, falsos, que son los que presumen de ser profetas sin serlo. A esos profetas que presumen de ser profetas y que presumen de ser mensajeros de Dios y que presumen de ser pastores y sacerdotes, fue a lo que el Maestro Jesús hizo referencia cuando lo llamaba hipócrita y lo llamaba ciego guiando ciego, que se paran en la puerta y ni entran al reino de Dios ni le permiten entrar a lo que quieren entrar. Es decir, hay muchos profetas y muchos apóstoles, muchos falsos maestros, que le sirven de tropiezo al pueblo para guiarlo por el camino del error, por el camino del mal. Y esos son los que presumen de ser profetas sin serlo. Así es que el deber de la atalaya es llevar el mensaje que recibe, amonestar al pueblo y hablarle, no quedarse callado. Porque si uno se queda callado y no le habla, no lo amonesta de parte de Dios, cuando llegue el castigo que le va a venir, entonces ellos tienen o tendrían el derecho de decir, yo no encontré quien me dijera nada. Pero si tú le hablas y si tú le amonestas como profeta de Dios, como mensajero de Dios, ya no tienen razón para disculparse. Eso mismo le dijo Jesús a los fariseos. Si yo no hubiese venido y le hubiese hablado, tendrían de qué disculparse. Pero yo he venido y le he hablado. Ahora no tienen disculpa. Así que cualquier profeta de Dios tiene como deber llevar la palabra, llevar el mensaje y amonestar a la humanidad de parte de Dios. Y si se queda callado y no lleva la palabra y no amonesta de parte de Dios, cuando llegue la espada,
cuando llegue el castigo, cuando llegue el juicio, entonces Dios va a demandar de la mano del profeta la sangre del impío, la sangre del inconverso. ¿Por qué? Porque no cumplió con su deber, no cumplió con sus obligaciones. Así es que, mis hermanos, vamos a oír la próxima lectura. En Amós 3, del 1 al 8. Oí esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, los hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde la guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amén, muchas gracias. La lectura leída está tomada de Amós 3, del 1 al 8. Y se titula Rugido del León. Y dice el revelador: oí esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Y dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por lo tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Dios le hace un llamado a los hebreos, a los judíos. A ustedes solamente yo he tratado y le he hablado y lo he amonestado y lo he dirigido y le he enviado profetas. Y ustedes no reconocen ese amor que yo he tenido por ustedes. No reconocen de que yo vivo llamándolo, de que vivo buscándolo. Y por lo tanto, yo lo castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ustedes saben que el pecado hace una división y el pecado entre Dios y el hombre. El pecado se constituye en una muralla de separación entre el Creador y la criatura. El pecado trajo y mantiene un desacuerdo, una desavenencia, una controversia entre Dios y el hombre. Porque después de la caída del hombre y la mujer, el hombre quedó trastornado. La verdad le parece mentira, porque recibió la mentira, la recibió como una verdad y la verdad la puso en el lugar de la mentira. Lo que era bueno lo echó a su espalda como malo, y lo que era malo y lo que es malo le puso el frente como bueno. Lo que es conocimiento lo tuvo por ignorancia, y lo que es ignorancia lo tuvo en el lugar del conocimiento. Lo que es justo y verdadero lo tuvo como una injusticia y como mentira. Y así sucesivamente todas las virtudes la tiene invertida. Por eso digo que el pecado trastorna la mente y el corazón del hombre y entra en un desacuerdo con su Creador, con Dios. Y ese desacuerdo hace al hombre que cuando Dios lo llame, responda con palabra grosera, responda con improperio, responda con blasfemia, responda con violencia, responda con palabra de iniquidad.
Y por eso tú ves que cuando Jesús vino y se manifestó en Israel, le dijo al pueblo: Jerusalén, Jerusalén, que mata y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina debajo de sus alas a su polluelo, y no quisisteis? Porque a partir de la caída, el hombre no reconoce a Dios como Dios. Lo reconoce como un falsante. Lo tiene como un embaucador, como un blasfemo. Y toda esa tiniebla que tiene el hombre en su mente y en su corazón, la ve como que es el profeta de Dios quien la tiene. Él no tiene la capacidad de percatarse de que él anda errado, que anda equivocado. Él ve el error y el equivoco lo ve en otro. Y por eso dice, no andarán dos juntos sin que antes se pongan de acuerdo. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo un rugido desde su guarida si no apresare? Ciertamente, para dos personas andar juntos deben ponerse de acuerdo. Y no es Dios quien tiene que ceder delante del hombre. Es el hombre que tiene que ceder delante de Dios. Cuando el león ruge es porque ha sentido una presa en la selva. Y si el leoncillo da un rugido en su guarida, es porque tiene una presa. Cuando cae en una trampa una ave, es porque un cazador la ha apresado. Y cuando se levanta un lazo en la tierra, es porque ha apresado algo. Y cada vez que se toca la trompeta en un pueblo, en una ciudad, el pueblo se alborota. Y dice el revelador: ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Todo lo que ha pasado ha sido Dios que lo ha ordenado, sea malo o sea bueno. Todo lo que Dios permite que pase es porque Dios ha decidido que así sea. Y dice el revelador: porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes se lo haga conocer a su secreto a sus siervos los profetas. Así que, hermanos, aquí tenemos algunas declaraciones proféticas que debemos tomarle en cuenta en todos nuestros estudios, en todos nuestros análisis que hacemos a la Sagrada Escritura. Porque Dios es el dador de la ley del cielo y de la ley de la tierra, la ley del mal y la del bien. Dios es quien gobierna el reino de los hombres y el reino de los ángeles. Y solamente Él puede dar a conocer el conocimiento que está más allá de nuestro alcance. Así que vamos a leer la próxima lectura y continuamos. En San Juan 3, del 31 al 36. El que es de arriba es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo, y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. La lectura leída está tomada del Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 31 al 36. Y habla de el que viene de arriba. Entiéndase, el que viene de arriba, el cielo, el mundo superior.
El revelador dice, el que viene de arriba es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal. Y cosa terrenal le habla. Pero el que viene del cielo es sobre todos, y cosa celestial le habla. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Y el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El mismo Jesús de Nazaret, cuando se manifestó en Israel, le dijo a los judíos, le dijo a los fariseos, a los sumos sacerdotes: si yo hablándole a ustedes de cosas de la tierra no entienden, porque ustedes son terrenales, ustedes son del mundo inferior. Y si yo hablando de las cosas de la tierra, de donde ustedes son y de donde ustedes viven, ustedes no entienden, ¿qué será si yo le hablo de la cosa de arriba, de la cosa del cielo? Mucho menos la entenderán. Y precisamente eso es lo que está diciendo el revelador, el apóstol Juan. Que el que viene de arriba es sobre todo, y el que es de la tierra está por debajo de todo. Y cosa terrenal le habla. El que viene del cielo es sobre todo, y cosa celestial le habla. Y todo aquel que recibe su testimonio de una persona que venga de arriba, ese atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, cuando Dios envía a una persona a predicar y a evangelizar, las palabras de Dios habla. No habla su propia palabra, sino que habla la palabra de Dios. Y Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así que el apóstol no está hablando del valor de creer en el Hijo de Dios, de creer en Cristo. Y nos está hablando también de la consecuencia de una persona que no crea en el Hijo de Dios. Dice claramente que a una persona que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios permanece sobre él. Así es que, mis hermanos, en toda esta lectura que hemos leído, le hemos estado hablando del deber de la atalaya, del deber del profeta, del deber de un mensajero de Dios. Y dentro de lo que le hemos dicho, yo creo que han surgido algunas inquietudes porque veo que el hermano quiere como hacer alguna pregunta. Vamos a ver, ¿qué tiene, hermano? Buenas tardes. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué se entiende por apercibirse? Y la otra es, ¿qué es la presunción? ¿Qué se entiende por apercibirse? Dios le dice al profeta que a él le toca hablar al pueblo y le toca amonestar al pueblo de parte de Dios. Cuando él hace venir espada sobre la tierra. Por lo regular, el hombre vive en pecado, en desobediencia, y no se da cuenta. Él cree que lo que está haciendo está bien delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando Dios levanta a un profeta, cuando Dios levanta a un mensajero y pone la palabra de Dios en la boca de ese profeta, es para que uno amoneste al pueblo, amoneste a los hombres y a las mujeres con respecto a ese pecado que ha venido cometiendo, que por lo regular él cree que lo está haciendo bien. El mismo profeta Salomón dijo
que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando un profeta le habla a un hombre, a una mujer o a una cantidad determinada de hombres y de mujeres, apercibirse quiere decir caer en razón, entender que el camino por el cual transita es un camino del error, un camino de pecado, un camino de iniquidad. Apercibirse quiere decir notar o darse cuenta de algo que antes no se había dado cuenta. Apercibirse quiere decir reconocer, entender algo que antes no lo entendía. Entonces, si tú te apercibes de algo que está haciendo mal y como una consecuencia de ese mal que tú haces te viene un castigo, entonces tú te apartas para librarte de ese castigo. Entonces tú puedes prevenir el castigo, tú puedes disponer de las facultades que tiene para evitar el castigo, para evitar el juicio, para evitar que la ira de Dios permanezca sobre ti. Apercibirse quiere decir prepararse lo necesario para evitar una catástrofe sobre uno, un castigo sobre uno. Eso se entiende por apercibirse. La otra fue... ¿Qué es la presunción? Ajá, muy bien. Muy buena pregunta. Tú sabes que a lo largo y a lo ancho de la historia de la humanidad han habido profetas falsos y profetas verdaderos. Un profeta verdadero es aquel que Dios ilumina, que Dios llama, que Dios elige y le revela las ciencias ocultas, las ciencias escondidas. Le revela los misterios. Entonces, hay personas que sin recibir ese llamado, sin recibir esas revelaciones de parte de Dios, de parte del Eterno, se autoproclaman profetas, se autoproclaman mensajeros de Dios. Y ese tipo de personas fue y son a lo que Jesús llamó hipócrita. En tiempo de Jesús había muchas personas que presumían de profetas, que presumían de sacerdotes, que presumían de tener la capacidad de dirigir y de enseñar al pueblo, cuando lo que enseñaban y lo que le suministraban al pueblo era el error, eran mentiras y eran engaños. Entonces, una persona presumida es una persona que piense que es algo sin serlo. Una persona que piense tener un conocimiento sin tenerlo. Es un profeta falso, un profeta del error, un profeta de engaño. En tiempo de Elías, la persona presumida, la persona que presumían de profeta, eran llamados profeta de Baal. Porque ustedes saben que Baal representa a Satanás, el enemigo. Entonces, el enemigo es el padre de la mentira, el padre del error. Satanás, para poder engañar a la humanidad, tuvo que persuadirlo por medio de la mentira. Y hasta el día de hoy lo mantiene sujeto a él por medio de la mentira, por medio del error, por medio del engaño. Por eso dijo el apóstol Pablo que los hombres malos seguirían de mal en peor, engañando y siendo engañados. Una persona presumida es un falso profeta, un falso mensajero, un falso apóstol, un falso profeta. Eso es lo que se entiende por una persona presumida. Alguien que piensa hacer algo sin serlo, que cree ser algo, que cree ser un mensajero de Dios sin serlo. ¿Algunas otras? Sí. Ok. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es hacer sonar la trompeta? Dios le dice al profeta que lo ha escogido, lo ha llamado como mensajero
Y a él le toca hablar, amonestar, aconsejar, advertirle al pueblo de su mal camino, de su pecado. Y cuando un profeta sale a profetizar, sale a evangelizar, eso es hacer sonar la trompeta. Eso es avisarle al pueblo. Eso es llevar la palabra de Dios. Sonar la trompeta es avisarle al pueblo de un error que está cometiendo y quizá no se da cuenta, quizá no lo ha reconocido, quizá no se ha percibido de ese error que está cometiendo. Hacer sonar la trompeta es la prédica de un profeta, de un apóstol de Jesús. Eso es hacer sonar la trompeta. Muchos dicen y creen, cuando hablan de la venida de Cristo, que Cristo dice que se asomará en la nube y desde el cielo va a hacer sonar la trompeta. Ese es el resultado del error y de las malas interpretaciones. Nunca un profeta de Dios ni un mensajero de Dios ha venido al hombre y a la humanidad hablándole desde la nube, hablándole desde el cielo. Dios envía profetas dentro de nuestros hermanos, dentro de nuestros vecinos. Y esos son los profetas que tienen como atribuciones de su incumbencia llevar el mensaje de Dios, llevar la palabra de Dios al pueblo. Repito, nunca antes ha venido un mensajero de Dios, un profeta, hablando desde la nube, haciendo tocar trompeta o bocina, un cuerno, una corneta. Eso no es hacer sonar la trompeta. Hacer sonar la trompeta es una prédica, una evangelización, unas advertencias y una sugerencia de un profeta que Dios haya levantado y le haya dado el suficiente conocimiento para transmitir mensaje de Dios, para transmitir palabra del Eterno. ¿Alguna otra? Ok, pues, mis amados hermanos, le damos las gracias a cada uno de ustedes por su participación en el tema de hoy, hablando sobre el deber del profeta, el deber de la atalaya. Así es que, después de darle la gracia a Dios, también se la vamos a dar a ustedes por su sacrificio, por su esfuerzo de participar en este estudio conferencia. Nosotros, como siempre, con el mismo amor, con el mismo cariño y con la misma voluntad de colaborar y de llevar la palabra de Dios a cada uno de ustedes y a cada uno de los que nos ven por las redes, estaremos siempre en plena disposición la joven Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y que Dios le haga prosperar y que a partir de hoy cada uno de ustedes pueda apercibirse de cualquier error por el cual hayan caminado y decidirse por hacer la voluntad de Dios. Así que le damos la gracia también a nuestro hermano José Alberto en los controles en la cámara por su esfuerzo, por su sacrificio, por su buenos deseos y por su continua voluntad de colaborar con el ministerio.